noches, señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. Pocas figuras más maltratadas por la historia reciente de nuestro país, y esto no es decir poco, que la de José Millán Astray, el fundador de la Legión. Víctima primera de la propaganda, su nombre está asociado a una serie de leyendas que poco o nada tienen que ver con la realidad histórica del personaje. Hoy vamos a tratar de adentrarnos en la verdadera personalidad de Millán Astray. Aunque la de Millán Astray es una figura fuertemente ligada a la idea de valor militar, nada en el pasado de su familia hacía presagiar ese destino. Gallego de La Coruña, José Millán Astray nació en el seno de una familia culta en la que su padre era un abogado con un marcado gusto literario, llegó a estrenar alguna zarzuela, y su hermana Pilar se convertiría en una escritora de comedias muy apreciada en su época, que incluso alcanzó la dirección del Teatro Muñoz Seca en Madrid. Contraviniendo los deseos paternos, José saldría de oficial en 1896 a los 17 años, siendo enviado como voluntario a Filipinas, donde destacó por su valor en la defensa de San Rafael, una población a las afueras de Manila en las que combatió frente a fuerzas muy superiores. Condecorado por su actuación, al regreso de ultramar se convirtió en oficial de Estado Mayor. Fruto de las vivencias de su infancia, en la que estuvo en contacto frecuentemente con toda clase de gentes de Lampa, de presidiarios y de delincuentes, y siendo ya comandante, Millán Astray concibió la idea de crear un cuerpo militar a imagen de la Legión extranjera francesa, para lo que marchó a Argelia a conocer de primera mano cómo funcionaba aquella admirable unidad militar, que tomaría forma definitivamente en enero de 1920 y que sería conocida como la Legión. El propio Millán Astray, ya teniente coronel, sería puesto al frente del tercio de extranjeros, que es como se denominó, evocando la gloria de los tercios imperiales, contando con la ayuda del por entonces comandante Francisco Franco, un héroe de guerra. Millán Astray quiso rodear a la recién creada formación de una mística singular en la que los legionarios, aquellos que contraían un compromiso con el tercio, se convertían en los novios de la muerte. Estando en Marruecos, sufrió 4 heridas en 5 años, entre 1921 y 1926, algunas de ellas de verdadera gravedad, perdiendo el brazo izquierdo y el ojo derecho y componiendo el fiero aspecto por el que sería recordado. El propio Millán, ya tuerto, manco y cojo, encarnaba el ideal en el que se inspiraba, el del Bushido, código del samurái japonés, un código de filosofía de vida y de modo de afrontar la muerte en el que el guerrero compromete su existencia al cumplimiento del deber y que tiene por norte la lealtad, el coraje y la obediencia. La Legión demostraría en Marruecos primero y luego en la Guerra Civil Española, así como en las misiones posteriores, estar empapada del espíritu de su creador. Millán Astray se había ocupado del cuerpo de mutilados de guerra en su faceta de prensa, radio y propaganda ya en los años 20. Durante la Guerra Civil se encargó de la propaganda del bando nacional en los primeros meses, para ser más tarde destinado al cuidado de los mutilados. Nadie mejor que él para esa tarea. Escribiría 2 libros y abundantísimos artículos a lo largo de su carrera. En su calidad de director de la propaganda, fundó, con muy modestos medios, Radio Nacional a comienzos de 1937. Millán Astray estuvo lejos de ser un personaje iletrado o bárbaro, interesada versión propaganda por quienes pretenden que su valor y su heroísmo deben privarle necesariamente de otras virtudes. Don Nico Roa, al que tenemos esta noche con nosotros. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Don Muchas Nico gracias. Roa reúne 2 condiciones particularmente adecuadas para hablar de esto. Una es que fue legionario, ¿verdad? En el tercio Duque de Alba, cabo además. Segundo de la Legión, un orgullo, bueno, un honor. Yo no en la Legión, pero le diré que también llegué a cabo. Y es autor, esto ya sí que le distingue particularmente, de una biografía de Millán Astray. Millán Astray se llama así, La leyenda de un soldado español, editado por Esparta. Un libro muy recomendable en el que en no excesivas páginas, no es mamotrético, es un libro para conocer al personaje sobradamente, pero en apenas 160 apretadas, eso sí, páginas, nos desvela un sinfín de episodios de la vida de Millán Astray, ligado sobre todo a su creación fundamental, que es la Legión. Su obra fundamental, que es la Legión. Bueno, su padre era un hombre culto. Su padre escribió incluso alguna zarzuela, como os he dicho. Tenía una hermana que también escribió alguna obra, aunque en algún caso polémica, pero en fin, alguna obra que fue famosa en su tiempo. Es decir, que se cría en un ambiente donde el gusto y el amor por las letras es muy evidente, ¿no? A Millán Astray se le quiere presentar como una persona siempre
fuerte, con una personalidad poco adecuada, poco correcta, pero no es cierto. Millán Astray se crea en un ambiente familiar de lectura, de cultura. El padre es un alcaide de prisiones con un gran sentimiento y con un gran espíritu de recuperar y de rehabilitar a la población reclusa, y eso influye mucho en el joven Millán Astray, que desde el principio tiene una querencia hacia el humanismo que luego se verá en su obra reflejado. De ahí saca él, porque el pequeño José Millán Astray, José Millán, luego se pondrá de Astray más tarde, efectivamente, Millán Terreros, luego Millán por Astray. su madre, que sí. Tiene una curiosa relación con las mujeres, madre y otras, y esposas y amantes a lo largo de su vida, que es bastante, como digo, peculiar, ¿no? Pero él se cría en un ambiente, en muchos casos su padre es funcionario de prisiones, en un ambiente muy patibulario, en un ambiente muy carcelario, que luego, se ha subrayado muchas veces, servirá para inspirar su obra de la Legión y ese carácter de redención a través del fuego, ¿no? Claro, es verdad. O sea, lo que para la sociedad eran personas arrumbadas, personas ya imposibles de rehabilitar, Millán Astray lo va a ver de otra manera, a tenor de lo que ya había visto con su padre. Entonces, él, cuando tenga la posibilidad de hacer la recluta para la obra fundamental suya, que es la Legión Española, el Tercio de Extranjeros, él irá a las cárceles y demandará a personas que están arrumbadas, personas que ya no tienen ninguna norte ni ninguna posibilidad de ser rehabilitadas, le llamará caballeros legionarios, y les dará el orgullo y la posibilidad de redimirse y de nuevo entroncar con la sociedad, bien a través de la comunidad, de la hermandad que es la Legión, bien a través del amor a la patria, con el sufrimiento y la entrega en el combate. La Legión era una especie de sacramento, era como salir del confesionario. Nada importa tu vida anterior, que se dice incluso en el himno legionario, todo lo anterior es perdonado mediante el servicio. Es una idea de redención, por otro lado, muy católica. El general Millán Astray era un hombre católico, con sus cosas, como todo el mundo, como es natural, acompañado de una vida personal, y aprovecho para decirlo porque a lo mejor a muchos, en fin, pues se les hace un poco la luz, una vida personal en donde él, pues como digo, tuvo una relación con las mujeres muy particular. Con su mujer mantuvo una castidad toda la vida, a petición de esta, por cierto, mientras él tenía una hija con otra mujer, con una amante, Rita Gasset, me parece que se llamaba, ¿no? Con Rita Gasset, exactamente, sobrina del famoso filósofo. Esto fue un poco un escándalo en la España pacata. Comienzo de los años 40. Exactamente, tan pacata de aquel momento, pero Millán Astray lo supo llevar con mucha dignidad, con mucha elegancia para respecto de su mujer, con la que siempre aparecía en público, nunca dio ningún escándalo. La niña, que es la famosa peregrina que vive actualmente, fue educada por la madre y por la madre adoptiva, por decir de alguna manera, que era la mujer de Millán Astray, pero es verdad que la mujer de Millán Astray le hizo la revelación insólita en la noche nupcial de yo soy casta y lo seguiré siendo hasta el final. Entonces el otro le dijo, bueno, pues espero que no te importe si yo mi virilidad la tengo que desfogar de una manera en la cual nunca te comprometa. Él se quiso separar porque podía por el Tribunal de la Rota anular el matrimonio y tal, pero Franco le dijo, mira, tú no me montas un escándalo, aguántate con lo que hay. Y la verdad que, bueno, pues esto fue algo que se sabía en el Madrid de aquellos años y que dio muchos comentarios ríos de tinta, pero que no trascendió tampoco mayormente. No era una sociedad como la hora que nos importe tanto la carnaza del mundo del corazón. Importaba quizá menos la vida privada, la cuestión era no dar un escándalo, pero luego cada uno en su vida podía hacer lo que quisiera. Por cierto, la mujer de Millán Astray le permitió esa relación y le permitió incluso tener una hija, que era una hija o un hijo, en este caso fue mujer, que era lo que Millán Astray quería tener. La labor, digamos, de la Legión tuvo un impacto también incluso en Primo de Rivera, porque Primo de Rivera era abandonista, no lo olvidemos, pensaba sacar a los españoles, a las tropas españolas y a los españoles de Marruecos y dejar aquello, en fin, a los nativos, y fue la labor de la Legión en gran parte la que parece que le decidió decir, esto se puede arreglar, no tenemos por qué irnos. Mira, Primo de Rivera tenía la tesis de que el protectorado no rendía y que sí que estaba ocasionando, como ya se había demostrado en la catástrofe nacional que fue anual, la caída de todas las posiciones de la Comandancia General de Melilla en el verano del 41 y la desaparición del ejército de Silvestre, y fue la providencial llegada de la primera bandera de la Legión al mando de Franco, precisamente como comandante, a Melilla, y el socorro de Melilla lo que evitó que cayera prácticamente todo el protectorado.
protectorado. A partir de ese momento, Primo de Rivera dice, caramba, la Legión puede ayudar a que no se pierda totalmente y que España conserve íntegra la dignidad y el compromiso internacional adquirido de defensa del protectorado. La Legión, en efecto, luego en todo lo que fue en la campaña de pacificación, en el desembarco de Alhucemas, fue la primera unidad junto con las Jarcas de Muñoz Grande que desembarcaron en las cuestas de Morro Nuevo y demostró, en efecto, que la creación había sido pertinente, oportuna y que era la unidad más bizarra y más aguerrida del ejército español. En lo personal fue muy cercano a Franco, podemos decir muy amigo de Franco, y lo sería hasta el final, hasta su muerte, hasta la muerte de Millán Astray, como el año 54, si no recuerdo mal. El 1 de enero del 54. El 1 de enero del 54, efectivamente. Y a la vez Franco tiene una lógicamente una gran proximidad a esta unidad militar, a la Legión, lo digo, que muchas veces es algo que se intenta ocultar. Es curioso porque a Franco se le ha negado absolutamente todo, pero nunca se le ha negado, por lo menos hasta fecha de hoy, el valor militar. Un valor acreditadísimo en el caso de Millán Astray, no cabe la menor de las dudas, pero con el que se ha intentado quizá tapar otras virtudes del general. Era un hombre leído, era un hombre escrito también, era un hombre que sabía escribir, y escribió 2 libros. Sí, y escribió prólogos, por ejemplo, para el Código del Busido, etcétera. O sea, Millán Astray siempre se rodeó de la intelectualidad de Madrid. O sea, él era un hombre que le gustaba vivir la acción y estuvo siempre que pudo en el protectorado, era un africanista. Pero cuando tenía que venir a la península, él desde luego se le veía en los cafés y se le veía en la alta sociedad departiendo con toreros, con actrices, con actores, con aristócratas, con pensadores. Es falso que este hombre fuera un bárbaro con la carótida a punto de estallarle a base de gritar viva la muerte, etcétera, ¿no? Era un hombre que se le gustaba rodearse de la intelectualidad, leía y era un hombre con una cultura muy superior a la que ahora mismo muchos de los que son sus detractores podrían argumentar. Hay un episodio del que no vamos a tener tiempo de ocuparnos hoy, pero al respecto del cual le emplazo a usted, don Nico, para otro programa, que es el famoso episodio de Salamanca, en octubre, el 12 de octubre de 1936, que se ha tergiversado lamentablemente a lo largo de las décadas, que tiene un origen absolutamente espurio, absolutamente falso, y que últimamente, afortunadamente, creo que las versiones más realistas se están abriendo paso. Hablaremos de él, porque hoy no tenemos más tiempo, pero sí, le agradezco enormemente su presencia y le agradezco también que haya escrito este magnífico libro, Millán Astray, la leyenda de un soldado español. Y a todos ustedes también muy buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere.